Bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas, en esta ocasión, raíces de un polinomio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las raíces de un polinomio son números que hacen que el polinomio tenga como valor numérico el 0. Por ejemplo, tú tienes un polinomio p de x igual a lo que sea. Si p de 1, por ejemplo, si el valor numérico para x igual a 1 da 0, decimos que 1 es una raíz. Si tienes el polinomio q de x igual a 3x al cubo más 2x cuadrado más no sé qué. Si q de, por ejemplo, menos 3 te da 0, decimos entonces que menos 3 es una raíz. La raíz es un número que hace que el valor numérico sea 0. ¿Vale? Eso es lo que es una raíz. Un número a, hablando en términos generales, es una raíz del polinomio p de x si su valor numérico es 0. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve a la hora de simplificar las fracciones algebraicas. Nos facilita muchísimo los cálculos. Es muy importante conocer las raíces. Porque si, por ejemplo, digamos que a, el número que sea, o por ejemplo, vamos a poner un número, si lo veis un poco más claro, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? El p de 1. ¿Vale? Si p de 1 es 0, decimos que 1 es raíz, ¿no? Esta es la definición que hemos dicho. Bueno, pues si 1 es raíz, entonces el polinomio en cuestión, se puede dividir por x menos 1. Y esto es una información muy importante a la hora de simplificar fracciones. Si p de 5 da 0, ese polinomio se puede dividir por x menos 5. Si p de menos 3 da 0, ese polinomio se puede dividir por x más 3. A la hora de simplificar, esta información es muy útil, porque cuando nos ponen expresiones, por ejemplo, bueno, me voy a inventar 4x cubo menos 2x más 4x elevado a 7 partido por, yo qué sé, 3x6 menos 2x4 más 5, por ejemplo, y te dicen simplifica y todo esto. Si tú supieras, por ejemplo, que este polinomio lo puedes expresar, ¿vale? Como x más 1 por x menos 5 por no sé qué, y arriba lo descompones y también tuvieras un x menos 5, por ejemplo, pues te permitiría simplificar, como en un ejemplo de un vídeo que hemos puesto hace poco. Entonces esto te va a hacer que toda esta forma tan grande y que te asusta tanto, pues a lo mejor se quede en una fracción muy chiquitita. Entonces para eso es necesario conocer las raíces del polinomio. Las raíces del polinomio las conoces también gracias al teorema del resto que has estudiado anteriormente. Porque si el valor numérico de un polinomio te da 0, el teorema del resto dice, por ejemplo, voy a ponerlo con números concretos. Si imagínate que p de 5 te da 0, el teorema del resto, recordad lo que decía. El valor numérico coincide con el resto es esto, el resto es 0. Entonces nos decía que podíamos dividir el polinomio por x menos 5. Ya sabes que ese polinomio se va a poder dividir por x menos 5. Si el resto es 0, es decir, si no hay ningún resto, si no te sale 13 o 14 o no sé qué, entonces ese polinomio se va a poder expresar como un producto de factores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aclarar esto, ¿vale? Es fundamental para poder resolver todo el tema de fracciones algebraicas y muchísimas más cosas que vais a ver a partir de estos momentos. Imaginad que os dan el polinomio x cubo más 2x cuadrado menos 5x y menos 6. ¿Vale? Y os dicen, simplifícalo, o os ponen una fracción algebraica, por ejemplo, como esta, y os dicen que, pues, que lo resolváis
¿vale? O lo ponen un poco más complicado, en vez de ponerlo así, de forma tan visual, os dan el polinomio x cubo más 2x cuadrado menos 5x menos 6 y debajo os dan x cuadrado más 4x más 3. Y ahora dicen, arreglar eso. Calcula el resultado. Claro, tú ves tantas letras y tantos números y dices, bueno, ¿y aquí qué hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces, aquí hay que hacer una cosa que se llama factorizar. Factorizar quiere decir expresar los polinomios que tienes en el numerador y en el denominador como un producto de otros polinomios más sencillitos. De tal forma que al final puedas simplificar y toda esta expresión tan grande se te quede en algo más pequeño. Por ejemplo, este polinomio del denominador se puede expresar como una multiplicación de estos dos. Cuando tú multiplicas x menos 2 por x más 3, te da esto. ¿Cómo sabes eso? Pues lo sabes utilizando el teorema del resto y utilizando las raíces de un polinomio. Y utilizando Ruffini y utilizando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Si tenéis soltura, os resulta fácil. Si no tenéis soltura porque no habéis practicado, os ponéis nerviosos. Entonces os recomiendo que veáis los vídeos esos que acabo de mencionar, si tenéis dudas, para que estos ejercicios lo podáis hacer con facilidad. Mirad esto, x menos 2, ¿vale? Por x más 3, ¿cómo se multiplica? Bueno, aparte de ponerlo así como habíamos visto en los vídeos de multiplicación, ¿no? X por x cuadrado, menos 2x, 3x y 3x y menos 6, ¿no? Aparte de eso, uy, espera que estoy copiando aquí la chuletilla y me doy cuenta de que esto no son los números. Esto es más x y esto es menos 6. Vale, no. Esto no, olvidaos de esto, ¿vale? Aquí lo que tiene que poner es, amigos míos, borrar esto. Aquí tiene que poner x cuadrado más x menos 6, ¿vale? Es que tengo aquí varios ejercicios para poneros y he cogido el equivocado. Mirad, imaginaos que os digo eso, imaginaos que os ponen esto dividido entre esto, ¿no? Entonces, claro, ¿tú cómo sabes por dónde empiezas, no? Bueno, si tú sabes factorizar, es decir, si sabes descomponer este polinomio y el de arriba igual, en otros más chiquititos como estos, pues al final podrás simplificar, porque el de arriba también lo puedes expresar como x más 1 por x más 3 y por x menos 2. Ya veremos cómo se hace eso, ¿vale? Ahora mismo solamente daos cuenta de que se puede hacer. Entonces, este x más 3 que hay aquí, lo tacho con el x más 3 de aquí, este x menos 2 de aquí lo tacho con este x menos 2 y al final toda esta expresión tan rara se me queda en un x más 1. Entonces, para saber hacer esto, para saber descomponer estos polinomios en estos factores, se llaman factores, ¿no? Cuando tú multiplicas, por ejemplo, el 8 como 2 por 4, el 2 es un factor y el 4 es un factor. Factores son los números que se multiplican, ¿vale? Pues aquí lo que estoy multiplicando son polinomios, pues se llaman factores, ¿vale? Bueno, pues para hacer eso hace falta saber lo que son las raíces de un polinomio, ¿vale? Cuando un polinomio tiene una raíz, hemos dicho que el valor numérico es 0, ¿vale? El valor numérico de ese número te da 0. Por el teorema del resto, por ejemplo, p de menos 1, si cogemos el polinomio de aquí arriba, menos 1 al cubo más 2 por menos 1 al cuadrado menos 5 por menos 1 menos 6, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 positivo por 2 es 2, menos 5 por menos 1 es más 5 y menos 6, vamos a ver lo que sale, menos 1 más 2 es 1 positivo. 1 positivo más 5 es 6, 6 menos 6, 0. Entonces, el menos 1 es una raíz del polinomio este de aquí arriba, porque
en el valor numérico nos sale 0. Si esto es una raíz, quiere decir que el valor numérico es 0, ¿de acuerdo? Entonces, hemos dicho, por el teorema del resto, que el resto este es consecuencia, es el resto de la división del polinomio por x, en este caso, más 1, lo contrario de aquí. Recordar eso. Si yo pongo aquí menos 1, quiere decir que el polinomio se podría dividir por x más 1. ¿Vale? Se puede dividir por x más 1. Si yo pongo, por ejemplo, mirad esto, es que me paro para haceros pensar y que veáis esto con claridad. P de menos 3, ¿vale? Cogemos el polinomio y ponemos menos 3 al cubo, más 2 por menos 3 al cuadrado, menos 5 por menos 3 y menos 6, ¿vale? Estamos calculando el valor numérico de menos 3. Estamos sustituyendo el menos 3 aquí, en este polinomio, ¿vale? Entonces, menos 3 al cubo es menos 3 por menos 3 y por menos 3, 3 veces. Menos 3 por menos 3 es más 9. Más 9 por menos 3 es menos 27. Menos 27. Aquí tenemos menos 3 al cuadrado, es decir, menos 3 por menos 3 más 9 por 2, 18. Más 18. Y aquí tenemos menos 5 por menos 3 más 15. Más 15. Y luego un menos 6. Hagamos las operaciones, ¿vale? 18 es positivo y 15 es positivo. Sumamos los dos positivos y nos sale 33. Menos 27 es negativo y menos 6 es negativo. Sumemos los dos negativos y nos sale menos 33. Y 33 menos 33 es 0. Entonces, eso quiere decir, por el teorema del resto, que si el valor numérico de menos 3 nos da lo que sea, ese polinomio se podría dividir por x más 3. En este caso, como el resto es 0, si yo multiplico los polinomios pequeñitos que voy obteniendo, al final me van a dar esto que tengo yo aquí. Una multiplicación de factores con resto 0, no me va a sobrar nada, en los que yo puedo descomponer este polinomio. ¿Vale? Ojo con esto, que este concepto es muy importante. Voy a repetirlo y voy a aclararlo, porque si no lo tenemos claro, vais a tener problema en todo lo que viene detrás. Teorema del resto, ¿vale? Teorema del resto. ¿Qué decía el teorema del resto? Pues el teorema del resto dice que si te dan un polinomio P de X y tú lo divides por un polinomio chiquitito X menos A, por ejemplo, ¿vale? Pues el valor numérico, al sustituir no menos A, sino más A, lo contrario de aquí, al sustituirlo, lo que te da aquí, esto, es el resto de la división. Si tú divides P de X entre X menos A, el resto, lo que te sobra, es lo mismo que el valor numérico. Eso te dice el teorema del resto, ¿vale? Hay un vídeo sobre el teorema del resto si no lo tenéis claro. ¿De acuerdo? Vale. Las raíces de un polinomio, ¿eso qué quiere decir? La raíz de un polinomio quiere decir que, por ejemplo, si A es una raíz, ¿vale? Al meterlo aquí, calcular su valor numérico, te va a dar 0. Las raíces son los números cuyo valor numérico tú calculas y te da 0, ¿vale? Si el valor numérico es 0, esta A, que puede ser un 1, un 8, un menos 4, un menos 5, lo que sea, es una raíz. Vale. Entonces, por el teorema del resto, el número que tú pongas aquí quiere decir que el polinomio en cuestión lo puedes dividir por x menos a, menos este número, ¿vale? El teorema del resto te dice que te dé el resto que te dé, no hace falta que te dé 0, te puede dar que sea, pero que el polinomio tú lo puedes dividir por x menos a, ¿vale? Pero lo que ahora añade el concepto de raíces de un polinomio
es que si tú obtienes 0 en el resto, ese polinomio tú lo vas a poder expresar como una multiplicación de factores. Lo vas a poner, por ejemplo, como x menos a por x menos b y por x más c, por ejemplo. Lo vas a poder expresar de esta manera. Esto es muy importante a la hora de resolver las fracciones algebraicas, porque cuando te dan fracciones como la que hemos puesto ahí, así a tipo bestia, con unos polinomios muy grandes, muy exagerados, lo que necesitamos saber es cómo podemos descomponerlo para tachar en el numerador y en el denominador todo lo que podamos. Si podemos quitarnos esto de aquí, con esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, al final nos va a quedar una cosita muy chiquitita, que no tiene nada que ver con lo grande que habíamos visto, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante saber que el teorema del resto nos permite decir que el polinomio va a ser divisible por x menos a, y el concepto de raíz nos garantiza que además no sobra nada, y esto es fundamental, esto es fundamental. Esto nos permite, por ejemplo, decir que 8 es igual a 2 por 4, y no sobra nada. Yo no puedo decir que 9 sea 2 por 4, porque 9 no es 2 por 4, 2 por 4 es 8. 9 es 2 por 4 más 1, más 1. Pero esto ya es un poco más trabajoso porque tengo que meter el resto aquí. Sin embargo, si son raíces, y el resto es 0, yo podría decir que 8 es 2 por 4. No tengo resto, ¿vale? Los cálculos se simplifican un montón. Pues esto es lo que nos va a hacer, nos va a ayudar a simplificar el polinomio, poniendo un polinomio así tipo bestia en el producto de 2, 3, 4, las que sean, pequeñas cantidades que luego después se van a ir simplificando unas con otras. ¿Entendéis? Eso es la utilidad de todo esto. Del teorema del resto, para calcular los problemas de calcula el resto, vale, esto lo van a poner. También hemos visto problemas de calcula el valor de m, pero también nos va a servir para darnos cuenta de que el polinomio se puede dividir o descomponer en un producto de x menos a. Como son raíces, tenemos la ventaja de que no tenemos que meterle aquí el rollo del resto, que eso nos retrasa y nos complica los cálculos. Para eso sirve todo esto. Vamos con ejemplos concretos. Mirad esto. Comprueba si estos valores que voy a poner ahora del polinomio en cuestión, p de x igual a 3x cuadrado menos 5x más 2, ¿vale? Comprueba, por ejemplo, si x igual a 2 es una raíz o no. Vale. Hemos dicho que una raíz significa que el valor numérico de ese número nos tiene que dar 0. Si esto es así, lo pongo entre interrogación porque vamos a comprobarlo. Si da 0, es una raíz. Si no da 0, no es una raíz. Vale, pues entonces me vengo al polinomio. Y sustituyo 3 por 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 2. 3 por 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. Por 3, 12. 5 por 2, 10. Menos 10. Más 2. Vamos a ver. 12 menos 10 es 2. Más 2, 4. Como esto te da un 4, entonces no es una raíz. No es raíz. ¿Vale? El 2 no es raíz. Porque no te da 0. Vale. Vamos a ver si el 1 es una raíz. Bueno, si es una raíz significa que p de 1 tiene que ser 0. ¿Será verdad o no? Pues no lo sé. Vamos a comprobarlo. 3 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 2. Esto es igual a 3 por 1 al cuadrado es 3, menos 5 más 2. 3 menos 5 es menos 2, menos 2 más 2 es 0. Entonces, oye, ¿da 0? Sí. Entonces, el 1 sí es raíz. ¿Vale? Eso es lo que significa que sea raíz. Ahora, en relación con lo que he dicho antes, como el 1 es una raíz, significa que tú puedes coger este polinomio y dividirlo por x menos 1. Eso nos va a permitir simplificar.
Ya veremos más adelante cómo se hace. Pero ya es una conclusión a la que tú llegas. Al ser una raíz, lo puedes dividir por x menos 1, ¿vale? Este polinomio también lo puedes dividir por x menos 2, por x menos 2. Aquí está, lo puedes dividir por x menos 2. Lo que pasa es que aquí, al dividirlo por x menos 2, no te va a dar exacto, sino que te va a dar de resto 4. Y es muy importante que te dé exacto porque imaginaos el polinomio este. Si yo tengo aquí un polinomio p de x y lo puedo expresar como x menos a por x menos b por x más c. Si tengo aquí, como he dicho antes, x menos b, lo puedo simplificar. Pero si el polinomio me diera, por ejemplo, p de x, me diera x menos a por x menos b por x más c, más 4 de resto, más 4, ¿vale? Todo esto más 4, y aquí tengo un x menos b, no puedo hacer esto. No, esto no se puede, no está bien hecho. Esto no se hace, no se puede simplificar. Por eso es muy importante que aquí no me aparezca ningún numerito en el resto. Ahí viene todo el follón este de las raíces y del teorema del resto. El teorema del resto me permite saber por qué número se puede dividir. Se puede dividir por 2 perfectamente, ¿vale? Por x menos 2, perdón. Pero el problema es que me sale un resto 4 y ya me está fastidiando la simplificación. Mientras que al ser una raíz, como el resto es 0, aquí no voy a tener nada, no voy a tener un más no sé cuánto, un menos no sé cuánto. Entonces sí puedo, aquí sí puedo simplificar, mientras que aquí no puedo. Esa es la necesidad de que sea una raíz. Para poder expresar el polinomio gordo como multiplicación, como factores se llaman, de polinomios chiquititos, ¿vale? Vale, pues imaginaos que os dicen calcula las raíces de este polinomio. Vamos a ver, te dan un polinomio. X cuadrado menos x menos 2. Y te dice calcula las raíces, ¿vale? Esto es p de x. Es decir, calcula los números que tú vas a poner aquí y que te van a dar 0. Por ejemplo, el 1 te dará 0, el menos 1, el 2. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo con el 1. ¿Qué pasaría? Vamos a ver p de 1, ¿vale? P de 1 es 1 al cuadrado menos 1 menos 2. 1 al cuadrado es 1 menos 1, 0 menos 2, esto te sale menos 2. Entonces el 1 no es una raíz. Ah, pues claro, así a tonteo, a ojo, no puedes hacerlo porque ¿qué vas a probar con todos los números del mundo? No terminas nunca, ¿no? Hay un método. La regla de Ruffini. Ruffini nos permite averiguar cuáles son las raíces. ¿Cuáles son los números que tú pongas aquí para que te dé un 0? ¿Cómo se hace? Pues mira, se coge el número que hay aquí, el término independiente, ¿vale? Se coge el término independiente y se buscan los divisores. Los divisores. Vamos a ver, el número 2 yo lo puedo dividir por más menos 1 y más menos 2. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer aquí un Ruffini, ¿vale? Voy a poner los numeritos estos de aquí. Esto es un 1, los coeficientes, ¿no? Esto es un menos 1 y esto es un menos 2. Y ahora aquí voy a probar con una serie de números de tal forma que al final aquí en el resto me va a salir un 0. Aquí un 0. ¿Qué números voy a probar? Pues mira, voy a probar con los números que sean divisores del 2. El más menos 1 y el más menos 2. No voy a probar el 3. No voy a intentarlo siquiera. Ya sé que no sirve el 3. Ni voy a intentarlo con el 5 ni con el 21. Voy a probarlo solamente con los que sean divisores del término independiente. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con el número menos 1. Bueno, voy a complicarlo un poco. Primero lo voy a intentar con el 1 positivo, ¿vale? El 1 positivo ya sabemos que no es, ¿no? Lo hemos hecho aquí. Pero bueno, voy a hacerlo aquí para que veáis. Pongo un 1, 1 por 1, 1. Menos 1 y 1 es 0. Esto es un 0, ¿no? 1 por 0 es 0, lo pongo aquí, y esto sale un menos 2. Entonces el 1 no vale. Siguiente número, el menos 1. Vale, entonces se coge y se borra todo esto y se empieza de nuevo. Así es como se calculan las raíces. 1, menos 1 y menos 2. Y ahora voy a probar por el número menos 1.
Vale. Número menos 1, aquí ponemos el primero fijo siempre y multiplicamos. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 y menos 1, menos 2. Menos 1 por menos 2, más 2. Y por lo tanto, aquí ya te sale un 0. Eso quiere decir que el número menos 1 es una raíz. Raíces, vamos a ver las raíces que hay. El menos 1 es una raíz, ¿vale? Es una raíz. Y ahora vamos a probar con el más 2 y el menos 2, ¿vale? Volvemos a poner el polinomio, 1, menos 1 y menos 2, ¿vale? Hay otra forma más sencilla, pero bueno, no quiero complicar mucho y dar demasiada información. Vamos a volver a repetirlo. Y ahora vamos a probar, por ejemplo, con el 2. Ponemos aquí el 1, 2 por 1, 2, 2 menos 1 es 1, y 2 por 1 es 2, que lo pongo aquí, 2 menos 2 es 0. Pues mira, también. Así que el 2 es otra de las raíces, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si esto es así o no es así. P de menos 1, vamos a calcularlo. ¿Dónde estamos? El polinomio en cuestión, aquí está. P de menos 1 sería menos 1 al cuadrado menos x menos 1 menos 2. ¿Vale? Fijaos aquí pone menos x, ¿no? Aquí pone menos x. Pues yo pongo menos y pongo dentro el valor de x. El valor de x es menos 1. ¿Vale? Esto de los signos es muy importante, no os equivocáis. Así que tenemos menos 1 al cuadrado es 1, menos menos 1 es más 1. A ver, que me haría yo. A ver, espera, 1 más 1, exactamente eso. Ahora ver, menos 1 al cuadrado es 1, menos menos es más 1 y menos 2. Vale. 1 más 1 es 2, menos 2, 0. Entonces, como da 0, menos 1 es una raíz. Vale. Y por otro lado, hemos dicho que el 2 es otra raíz, así que debe ser que P de 2 nos tiene que dar 0. Vamos a ver, 2 al cuadrado menos 2 menos 2, sale 2 al cuadrado es 4, menos 2 menos 2, 4 menos 2 es 2, menos 2, 0. Efectivamente, así es. ¿Vale? Entonces, hemos calculado por Ruffini las raíces. Hay una propiedad que tenéis que saber, y es que el número de raíces que tiene un polinomio, el número de raíces, ¿cuántas raíces tiene el polinomio? Tiene 2 raíces, tiene 3, tiene 4, este tiene 2 raíces. Este tiene el menos 1 y el 2, ¿vale? El número de raíces es menor o igual que el grado del polinomio. Si el polinomio es de grado 2, que esto es de grado 2, tiene el número de raíces es como mucho 2, ¿vale? No puede ser 3. Así que como aquí hay 1 y 2, ya no buscamos más. De hecho, si aquí probamos, hemos probado con el número más 1, menos 1, hemos probado con el más 2, nos queda el menos 2. Si probamos por el menos 2, no va a salir. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis, pero vamos, no va a salir porque el número de raíces es menor o igual que el grado. Como el grado es 2, esto tiene que tener como mucho 2 raíces. Ya hemos calculado 2 raíces, o sea que este no puede ser, no puede tener 3 raíces. Vamos a comprobarlo. Menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos menos 2 y menos 2. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, 4 positivo. 4 positivo. Menos menos 2 es más 2. 4 más 2 es 6. 6 menos 2 es 4. ¿Veis? No da 0. Así es como se calcula esto, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos resuelto lo que nos pedía el problema, calcula las raíces, pero de aquí sacamos también otra conclusión. Y es que el polinomio este se va a poder descomponer como el menos 1 es una raíz, este polinomio se va a poder dividir por x más 1. Y como el número 2 es una raíz, el polinomio se va a poder dividir por x menos 2. Así que como el polinomio tiene dos raíces, esto de aquí, se va a poder expresar como un producto de x más 1 por x menos 2. Y este polinomio lo hemos factorizado.
Esto se llama factorizar. Es decir, hemos conseguido que este polinomio, que en este ejemplo yo lo he puesto sencillito para no tardar un montón, pues, pero es más complicado que estos dos sencillitos, estos dos pequeños. Hemos conseguido que este polinomio más grande se descomponga en polinomios chiquititos, en multiplicación de polinomios chiquititos. Eso se llama factorizar. Para eso lo que hemos hecho ha sido calcular las raíces. Por el método de Ruffini hemos calculado probando los múltiplos del término independiente. Hemos cogido el menos 2, hemos comprobado sus múltiplos y con estos números hemos probado en Ruffini hasta que hemos conseguido como mucho 2 raíces, porque el número de raíces es como mucho el grado del polinomio. Y una vez que las hemos obtenido, eso nos permite expresar el polinomio como una multiplicación de factores. Factores donde el número que se pone aquí, x más o menos, es el contrario de la raíz. La raíz es menos 1, por lo tanto, x más 1. La raíz es 2, por lo tanto, x menos 2. Y esta multiplicación hace que podamos descomponer esto, que nos va a permitir simplificar muchísimo todas las operaciones de fracciones algebraicas que os van a crujir en los próximos capítulos. ¿De acuerdo? Además, borro esto un poco porque está todo muy peligroso. El polinomio original hemos dicho que es x cuadrado menos x menos 2. Aparte del método de Ruffini, por el teorema del resto, también podemos calcular cuáles son las raíces. Cogemos el término independiente, que es menos 2, los divisores son más menos 1, más menos 2, ¿vale? Y entonces aplicamos el teorema del resto. P de más 1, P de menos 1, P de 2 y P de menos 2. El que nos dé 0 es una raíz. P de más 1, que lo tengo calculado por aquí, sale menos 2. Por lo tanto, no es raíz. P de menos 1 sale 0. Entonces, sí es raíz. P de 2 sale 0. Entonces, sí es raíz. Y ahora pues nos quedaría calcular P de menos 2. Pero no hace falta porque hemos visto que hay 2 raíces y como el número de raíces es menor o igual a 2 al grado del polinomio, como hay 2, sabemos que no puede haber 3. O sea que aquí, si no queremos calcularlo, nos ahorramos el cálculo porque sabemos que no hace falta, ¿vale? No es raíz directamente. Entonces, el teorema del resto también nos permite calcular las raíces, sustituyéndolo por aquí, ¿vale? Pero la aplicación más importante de todo esto es poder descomponer este polinomio en polinomios más sencillos. Como aquí tenemos menos 1 es una raíz, se puede descomponer por x más 1. Como el 2 es una raíz, se puede descomponer como x menos 2, ¿vale? Lo contrario aquí, el signo contrario. Y esta multiplicación me va a dar el polinomio original x cuadrado menos x menos 2. Eso me va a permitir resolver problemones de fracciones algebraicas del tipo x elevado a 4 más 3x menos 7x cubo más 1 entre x elevado a 8 menos 2x más bum, bum, bum. Mediante el cálculo de las raíces de estos polinomios que nos van a servir, el saber cuáles son las raíces, nos van a servir para poder expresar esto, el polinomio en cuestión, este polinomio grande de aquí o el de abajo, como una multiplicación de factores. El hecho de que sean raíces garantiza que no va a haber aquí un resto. Y al no haber un resto, en la división sí puedo simplificar. Si hay un resto, no se puede simplificar. No olvidéis eso, ¿vale? El ejemplo que puse, creo recordar que era 8 igual a 2 por 4,
¿vale? Y si yo tengo aquí, por ejemplo, si yo esto lo voy a dividir por 2, pues yo quito de aquí un 2 y este 2, ¿vale? Y me sale un 4. Pero si yo tengo aquí un 2 por 4 más 1, y aquí abajo tengo un 2, no puedo quitar este 2 de aquí con este de aquí. No se puede hacer, porque la operación, cuando hay una suma o una resta arriba, lo que me está diciendo es que primero hago el 2 por 4, que es 8, y le tengo que sumar 1. Así que me va a salir un 9 partido por 2. Y 9 entre 2 es 4,5. No es este 4 de aquí. Por eso es fundamental que no haya resto, para poder simplificar esas fracciones. Si hay un resto, ya no puedo hacer la simplificación. Por eso, lo que voy buscando es calcular las raíces. No utilizo el teorema del resto que me dice que, por ejemplo, este polinomio se va a poder dividir por x menos 1. Lo que pasa es que me va a dar un resto de menos 2. Entonces, aquí no puedo poner x menos 1, porque tendría que poner aquí un más 2. Y yo lo que quiero es buscar aquí lo que sea para que después pueda simplificar con lo de abajo. Si pongo x menos 1, si utilizo esto, voy a tener un x menos 1 por lo que sea y luego un más 2. Y eso me está fastidiando la simplificación. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues de eso se trata toda esta cosa. ¿De acuerdo? Repasarlo. Mirar el vídeo. Si es necesario, pararlo, rebobinar, entender bien estos conceptos, porque son fundamentales para poder hacer todo el tema que viene a continuación de funciones racionales, fracciones algebraicas, radicales con muchísima caña que os van a meter, etcétera, etcétera. Hasta el próximo vídeo.